Muy buenas noches, amigas, amigos, misioneros y misioneras salesianos. Muy Buenas bien, nos noches, encontramos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Felicitaciones, los puntuales. Gracias, Marinela. Creo que estamos la mayoría y podemos empezar invocando la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe, nos acompañe en estos minutitos de compartir, ¿no? Sobre la palabra de Dios, que generalmente nos queda muy corto y siempre nos va a quedar corto, ¿verdad? Pero está la invitación a dejarnos guiar, a dejarnos conducir, sobre todo pedir la gracia de hambre de Dios, hambre de su palabra, deseo de profundizar, de escudriñar, de conocer más, ¿no? Como se dice, nadie ama lo que no conoce. En la medida que vamos conociendo, nos vamos identificando, o en la medida que vamos encontrando respuesta a nuestras grandes interrogantes, en la medida que vamos sintiendo que es el Espíritu de Dios quien nos empuja a anunciar, a ser voluntarios, a ser misioneros, en esa medida también vamos a sentir las ganas de seguir leyendo, de seguir profundizando, orando con la palabra, meditando, reflexionando en la palabra. O sea, hay muchas razones, ¿no?, por las cuales debemos familiarizarnos con la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo sobre los 4 evangelios a grandes rasgos, y en este encuentro vamos a hacer un resumen, síntesis de síntesis sobre lo que hemos compartido. Entonces, refrescar un poco y pues a procurar quedarnos con las ideas claras como motivación, como un relanzamiento, a tener eso lo que hemos dicho desde el principio, a ser amigas, amigos, acérrimos de la palabra de Dios, ¿no? Aferrarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, así como desde los inicios de la creación ha dinamizado, ha impulsado, ha motivado a generar vida, pues también en la vida de Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue Él quien animó también a llevar adelante la misión para la cual nuestro Señor se ha manifestado a la humanidad. Y en los inicios de la iglesia, en Pentecostés, hizo un nuevo nacimiento de la cristiandad, de esta nueva generación de cristianos, y que ese mismo espíritu es el que nos mueve, nos anima también a seguir a Jesús, a ser discípulos y misioneros de Jesús. Sigue animando la vida de su iglesia, sigue animando la vida de cada creyente, de cada ser que acoge el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, como les decía, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado viendo a Jesús en estos hombres inspirados llamados evangelistas, ¿no? Y desde el principio decíamos, pues ellos simplemente han sido instrumentos de la manifestación del amor de Dios, ¿no? En realidad, como sabemos, el autor de toda la Sagrada Escritura es Dios mismo, ¿no? Pero que se ha valido de estas personas para hacerlo evidente, objetiva, esa manifestación, y que en los designios de Dios que llegara a nosotros y que siga trascendiendo en la vida de la humanidad. Por lo tanto, comenzábamos nuestros encuentros indicando de que Jesús es la manifestación más grande, es la revelación en plenitud del Dios mismo, del Dios con nosotros, ¿no? Pero este Jesús, con su vida, con su palabra, con su persona, nos ha manifestado el inmenso amor de Dios,
sella ese amor, esa presencia, esa manifestación con su muerte y resurrección. Con la finalidad, así como él mismo nos ha dicho, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La plenitud de vida colmada con la gracia, ¿no? Colmada con la plenitud de su espíritu, y eso en la medida que le dejamos ser en nosotros, en nuestras vidas. Veíamos en Mateo, como aparece en nuestras Biblias, en la estructura actual, también decíamos por qué Mateo y no Marcos en los libros ya compilados como Sagrada Escritura. Decíamos, ¿no?, de que por tradición de la Iglesia se ha visto conveniente por su orientación catequética, ¿no? Entonces, Mateo es el primer libro en nuestras Biblias por ese sentido, ¿no? Presenta de una más, la Iglesia misma, el magisterio de la Iglesia, se ha dado bastante relevancia como el evangelio de la catequesis, ¿no? Bueno, yendo a la persona de Mateo, sabemos que era publicano, ¿no? Un hombre, pues, conocidísimo y de mala fama, ¿no? Porque estaba de parte de los romanos, era como un traidor, y que al mismo tiempo, pues por su forma de actuar también un hombre corrupto, como diríamos hoy en día, ¿no? Era recaudador de los impuestos, vivían, ¿no?, en Cafarnaúm, hasta que, ¿no?, Jesús fija su mirada en este hombre y simplemente esa mirada, ¿no?, le cautiva, y una sola fue suficiente, una palabra: sígueme, ¿no? Decíamos también cuando desarrollábamos, ciertamente no fue el primer y único encuentro. Posiblemente Mateo ya había escuchado, tenía interés, ¿no?, de conocer a Jesús, y por esa levantarse inmediatamente y seguirle, su corazón estaba dispuesto, ¿no? Su vida apostólica, de ser apóstol, se desarrolló primero en Palestina, al lado de los demás apóstoles. Más tarde, después de Pentecostés, se sabe que predicó en Etiopía, por África, donde parece, ¿no?, que sufrió el martirio, entregó su vida. Su cuerpo se venera en la Catedral de Salermo, en Italia, y su fiesta se celebra el 21 de septiembre, ¿no? Esa fiesta del evangelista Mateo. Mateo fue el primero en escribir la buena nueva en forma de libro, ciertamente no en papel, sino por la secuencialidad, en este sentido de que empieza con la genealogía de Jesús, ¿no?, como que paso a paso, como proceso, ¿no? Ciertamente también dependió mucho de los que han recopilado estos escritos, pero se le atribuye también eso, ¿no?, como que la intención hubiera sido hacer una estructura, ¿no?, una continuidad, una secuencialidad, ¿no?, en esta manifestación, ¿no?, al plasmar, ¿no?, la buena nueva, ¿no? Posiblemente ha escrito en los años 40 y 50 después de Cristo. Su redacción, su texto está dirigido a los judíos de Palestina, y ha sido compuesta en lengua aramea. El objetivo de Mateo fue demostrar que Jesús es el Mesías, el ungido. Acuérdense que decíamos, ¿no?, el que presenta a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Cristo, el ungido por el Padre, ¿no? Porque en este Cristo, ¿no?, el ungido por el Padre, se cumple la ley y los profetas, ¿no? Este evangelio fue traducido al griego, ¿no? Posiblemente, como decimos, como conocemos, la redacción misma que fue en arameo, posiblemente se ha perdido, ¿no? Pero bueno,
El siguiente evangelista, como habíamos presentado al inicio de nuestras reflexiones, fue San Marcos, ¿no es cierto? Llamado también Juan Marcos, y cuando hemos compartido a este, ¿no?, personaje, también hemos leído dos textos, uno de Pedro y uno de Pablo, ¿no?, de que quién era Marcos, ¿no? Eh, Posiblemente fue hijo de aquella María en cuya casa se solían reunirse los discípulos del Señor. También se sabe que probablemente en su casa, en la casa de Marcos, fue la última cena, y sabemos que en ese mismo lugar es el evento, el acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Mira qué bonito, ¿no? Cuando uno acoge al Señor, no solamente acoges como persona, acoges con todo tu ser, con todo tu entorno, tu contexto, tu realidad, ¿no? Y cómo esto de que hayas acogido al Señor abarca no solamente en tu persona, tu familia, tu pueblo, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? La vida apostólica de Marcos, con su primo Bernabé, ¿no?, acompañó a San Pablo en el primer viaje apostólico hasta la ciudad de Perge de Panfilia. Más tarde, entre los años 61 al 63, acompañó a Pedro cuando éste estaba preso en Roma. Mira qué bonito esto de Marcos, ¿no? La dicha de que haya vivido, haya compartido esta pasión apostólica, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, ¿no? Con estas dos grandes columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. San Pedro llama a Marcos su hijo, ¿no? Si lo leemos en la primera carta de Pedro, ahorita no les voy a, no nos vamos a dar tiempo, pero sí les invito a confrontar, ¿no? Que muchas veces nos hemos pasado los minutos porque hemos estado confrontando, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero bueno, el empeño de cada uno de ustedes, confío que lo sea así. Fue bautizado por el príncipe de los apóstoles. ¿Quién es el príncipe de los apóstoles? El primogénito entre los apóstoles. ¿Quién creen? ¿Quién le ha bautizado Marcos? ¿Alguien se anima a responder? Marcos, ¿no? Ciertamente que para seguir, ¿no?, para hacerse discípulo. No sé si me dejo escuchar porque mi internet está bastante inestable. Se escucha Espero que... bien, Reinita. Ay, bendito sea Dios. Entonces, gracias. Fue bautizado por Pedro, ¿no es cierto? Príncipe de los apóstoles, Pedro, ¿ya? Escribió en ¿no? El Evangelio, lo redactó en Roma, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaba en Roma en los años, como decíamos, cuando acompañó a Pedro, y Pedro estaba en la cárcel, entraba, salía, toda esta situación de la persecución, ¿no? Estaba cerca ahí. Entonces también, como estaban a escondidas, y en toda esa situación, imagínense, ¿no?, cómo también se ha dejado guiar para plasmar, para redactar el Evangelio, ¿no? La finalidad de Marcos es demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios y que todas las cosas de la naturaleza y aún, ¿no?, hasta los demonios se les someten, ¿no? Marcos, que narra, y justamente también por ahí empieza la redacción del Evangelio en el desierto con Juan Bautista, y bueno, más después también el Señor tentado en el desierto, ¿no? Por lo cual relata principalmente los milagros y la expulsión de los espíritus inmundos, ¿no? Va a enfatizar bastante en ese sentido porque quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces tiene, como decir, la finalidad bien clara, ¿no? Y quiere por todos lados demostrar eso, ¿no? El Evangelio de Marcos sabemos que es el más breve, ¿no?, de los 4 evangelios. Narra algunos episodios que le son exclusivos, también eso hemos compartido, ¿no? ¿Cuál es la exclusividad? ¿Qué es lo propio de cada uno de los evangelios? Y pues bueno,
El idioma en el que fue escrito es en griego. Los destinatarios son los cristianos provenientes del mundo pagano. Marcos murió en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba, ¿no? Acuérdense, después de Pentecostés, todos disparan, como se dice, ¿no? Anunciar hasta los confines del mundo, por todos lados, y mira, él también, pues muere por allá, ¿no? La ciudad de Venecia, que lo tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral. Lucas, el evangelista, pues era médico, lo sabemos, hemos también compartido eso, así lo dice San Pablo en su carta a los Colosenses, ¿no? Ahí está el texto bíblico. Era un sirio nacido en Antioquía de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años, Lucas, compañero de Pablo, compartiendo con él hasta la prisión en Roma, ¿no? De la misma suerte. Pero ahí está, ¿no? También él, fiel, ¿no? Se dejó encontrar por el Señor, se dejó apasionar, fascinar por el reino y a nada, ni la cárcel y a nada le importó, ¿no? Según su propio testimonio, en Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas se informó de todo exactamente desde su primer origen, como dice, y escribió para dejar grabada la tradición oral. Qué bonito. ¿Por qué? Porque él ha estado cerca a Pablo y también posiblemente se atribuye, ¿no?, a Lucas, que también tuvo todavía la dicha de encontrarse con María Santísima, ¿no? Según la tradición, no data en la Biblia, pero sí, según la tradición dice, especialmente se centra Lucas, ¿no?, en la infancia del Señor. Es el evangelio donde, si queremos saber más, ¿no?, de la infancia de Jesús, ¿no?, desde la anunciación, el nacimiento, la pérdida en el templo, que se quedó en Nazaret, que los 12 años y todo eso, va a ser él quien nos va a narrar, ¿no? Por sus noticias sobre el niño y su madre se le llamó el evangelista de la Virgen, también se le denomina así. Qué bonito, ¿no? Se le atribuye el haber pintado el primer retrato de María, ¿no? También, según la tradición, hay, ¿no?, esas cosas. También se le conoce el evangelista de la misericordia, por ser el único que nos trae las parábolas casi de seguido, juntos y con tanta precisión en su relato sobre el hijo pródigo, de la moneda, del dracma perdida, del buen samaritano, ¿no? Son también, ¿no?, de la oveja perdida, por eso se denomina, ¿no?, el evangelista de la misericordia, ¿no? La época más o menos que fue escrito, como sabemos, ¿no?, también estaba con Pablo, ¿no? Y se atribuye de que ha escrito en Roma a finales de la cautividad Pablo, en los años 62 y 63, en plena persecución, ¿cierto? Los destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol de los gentiles, o sea, como Lucas como que quiere afianzar la fe de aquellos que se han convertido, que se han bautizado, que han generado pequeñas comunidades cristianas, entonces también aunándose a la pasión, a las insistencias evangelizadoras de Pablo, él escribe, ¿no? Y recordemos también que alguien su micrófono está abierto. Bueno, gracias. Entonces, recordemos que Lucas también escribe Hechos de los Apóstoles, entonces con mayor razón podemos afianzar, ¿no?, lo que dice que sus destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas por Pablo, ¿no? Entonces, eso nos ratifica los Hechos de los Apóstoles.
El objetivo de Lucas fue mostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías realizadas en Cristo. En Cristo se cumplen las profecías, ¿no? Entonces, la buena noticia de que por eso Lucas va a presentar muchos milagros, muchas parábolas, ¿no? Que para demostrar la plenitud, ¿no? Del cumplimiento de las profecías se realiza en Jesucristo. San Juan, el evangelista, como sabemos, es apóstol, ¿no? El más joven de los apóstoles, que Jesús cariñosamente apodaba el hijo del trueno, ¿no? Recuerden, ¿no? Los hijos del trueno, junto con su hermano Santiago, ¿no? Hijo de la hermana de la Virgen María, ¿no? Por eso cuando dicen, no, los hermanos de Jesús, entre los hermanos de Jesús estaba Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque eran parientes muy cercanos, legítimos, mejor dicho. Fue discípulo de San Juan Bautista, ¿no? Porque él empezó siguiendo a San Juan Bautista. Y es Juan que les indica, he ahí el Cordero de Dios, y él y, ¿no? Su hermano dejando todo, se fueron detrás del Señor, ¿no es cierto? Desde la cruz, el mismo Señor le confió a su madre, la Santísima Virgen, de la cual Juan en adelante cuidó como si fuera su propia madre, ¿no? De hecho, ¿no? Todo su evangelio es un compendio de su vivencia al lado de Cristo, por lo que solo necesito fuentes para el inicio de la obra. En el último capítulo, lean el último capítulo de San Juan, ahí van a ratificar eso, ¿no? De que, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Como diciendo, ¿no? Yo he puesto por escrito, por si acaso, de lo que yo mismo he experimentado, ¿no? Entonces, esa es la certeza, la garantía más hermosa de Juan, ¿no? De lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha sido testigo, de lo que ha presenciado, eso es lo que pone por escrito, ¿no? Los destinatarios son de origen heleno, perseguidos por Roma, ¿no? También este es uno de los que he escrito ya bastante tarde, ¿no? Entonces ya toda esa situación de las persecuciones, ¿no? De todos esos grupos él tenía buen conocimiento, ¿no? Posiblemente los 30 años después de los sinópticos y de la caída del templo. Por eso se atribuye de que más o menos los años 90 por ahí ha escrito Juan, ¿no? Ha escrito en griego. Su objetivo fue robustecer la fe en la mesianidad y divinidad de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando hemos analizado el capítulo 1 de San Juan, ¿no? Que nos muestra así verídico, ¿no? La divinidad de Jesucristo, ¿no? Y eso, ¿no? El Mesías, el Dios enviado por el Padre, ¿no? En quien habita y se fortalece por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? También a Juan se le atribuye, ¿no? Esto de la Trinidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Es Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto? Son los 3 evangelios sinópticos. También cuando hemos estudiado, cuando hemos compartido Juan, hemos visto de que es un evangelio muy particular, ¿no? Con muchas variantes y particularidades, ¿no? Bueno, en el caso de los evangelios sinópticos, presentan un orden general de los hechos de la vida de Jesús que es común a los 3, Mateo, Marcos y Lucas, y puede resumirse en 4 etapas. ¿En qué sentido? En la preparación previa a la predicación de Jesús, ¿no? Siempre hay una anticipación, unas previas, incluso, ¿no? De Marcos, ¿no? Empieza con, ¿no? Juan en el desierto. La predicación del reino y milagros en Galilea es clave en los 3 evangelios, ¿no? El camino a Jerusalén, los 3 lo presentan. La predicación y milagros en Jerusalén, también. La pasión, muerte, resurrección de Jesús, presentan los 3. La diferencia con Juan.
Los sinópticos relatan su ministerio en Galilea, Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, Juan presenta en Judea, ¿no? Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos. En cambio, Juan relata solo 7, sus conversaciones íntimas y sus oraciones. Acuérdense del capítulo 17, ¿no? El capítulo bastante largo y pues muy particular, y es la oración de Jesús, y sobre todo el discurso de despedida bastante prolongada, y ¿no? con sus apóstoles, y así también en otros capítulos, ¿no? Los sinópticos lo presentan en acción a Jesús, ¿no? Sin tiempo incluso, ¿no? Incluso cuando dijo, vayamos a un lugar apartado a descansar un poco, cuando la gente ya se había adelantado y no hubo descanso ni nada, porque él se pasó, ¿no? Dando su discurso de largo, y encima todavía les dice, ahora ustedes den de comer, ¿no? Juan, bueno, Juan en cambio es un Jesús más, ¿no? De misterio, de meditación, más en comunión con su Padre, mayor intimidad con sus apóstoles, ¿no? Es más así de misterio, ¿no? Ahora, las características de Mateo, pues bueno, relata 14 parábolas, 20 milagros, se le llama el evangelio didáctico, acuérdense, catequético, por la forma sistemática en la que presenta sus enseñanzas. Es el único evangelio que emplea la palabra iglesia, eclesía. Es el libro 40 del canon, el 40 en el número de la prueba, como se dice, ¿no? El retrato de Jesús en Mateo: Jesucristo es rey, nace del linaje real, ¿no? Hijo de David, José, cuando presenta en la genealogía. Los magos le ofrecen regalos dignos de la realeza. El sermón del monte es una manifestación real, de realeza. También presenta a Jesús como el rechazado. Herodes trata de matarlo, los fariseos lo acusan de comer con los pecadores, dudan de sus milagros, los atribuyen a Belcebú, que las cosas que hace es con el poder del demonio. También dice que Jesucristo volverá a la tierra para reinar, ¿no? Las parábolas de los talentos, las 10 vírgenes prudentes e insensatas, las ovejas y las cabras, Mateo 25, ¿no? El evangelio del domingo pasado, ¿no? Entonces, esta es más o menos la figura que presenta Mateo, ¿no? De Jesús. Las características de Marcos, como sabemos, es el evangelio más breve, escrito a los romanos, presenta a Jesucristo como siervo, ¿no? No hay genealogía, ciertamente, Mateo es el único. Nadie se interesa por el linaje de un siervo, por supuesto, por eso ni lo piensa, ¿no? Omite los relatos de la infancia de Jesús. Relata solo 4 parábolas: el sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza y los labradores malvados. No da más explicación al respecto. Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas, ¿no? Los romanos no se interesaban en las enseñanzas, eran hombres prácticos, entonces pensaba también en su auditorio, ¿no? Para quienes estaba escribiendo. Las características de Lucas presenta la genealogía hasta Adán, ¿no? Desde Adán. Enfatiza que los samaritanos también son merecedores de la salvación. Acuérdense, ¿por qué? Porque es el evangelio de la misericordia, ¿no? Para todos la salvación, el buen samaritano, el leproso arrepentido. Es el evangelio de la alabanza, ¿no? El Magnificat de María, el primer capítulo. También el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y el cántico de Simeón, ¿no? El sacerdote del templo. Entonces, esa alabanza, esa gratitud, el tributo ¿no? que se eleva al Padre, a Dios. Es el evangelio de los pobres, ¿no? Por ejemplo, el rico y Lázaro, y la misma familia de Jesús, ¿no? ¿Quién es este si su padre es el carpintero? ¿Acaso no conocemos? Su madre es María.
relata lo importante que son para Jesús los pecadores, pues el Evangelio de la misericordia, del perdón, ¿no? Vamos a encontrar que todos son perdonados, absueltos, compadecidos, ¿no? Animados por Jesús. La pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, Zaqueo, que fue perdonado, ¿no? El fariseo y el publicano, el ladrón hasta el último momento, ¿no? Cuando el ladrón, ¿no? Arrepentido, Jesús, ¿no? Como dicen, fue el primero que entró al cielo, ¿no? Por la obra redentora de Jesús. Es el evangelio de la mujer también, ¿no? Es el evangelista que pone más en relieve los encuentros, ¿no? Las consideraciones que tiene Jesús para con las mujeres, empezando, ¿no? Por María de Nazaret, la madre escogida, ¿no? La mujer elegida, Elizabeth, la prima o Isabel, Ana, Marta, la viuda de Naín, María Magdalena y tantas Marías, ¿no? Es el evangelio que más se refiere también al Espíritu Santo. Bueno, para terminar, este cuadrito, se los voy a mandar ahí, ¿no? Vamos para recordar y para tener bien claro, incluso podrían añadir más, ¿no? Cuántos capítulos tiene, sobre todo en esto de los sinópticos, ¿no? El autor, la fecha, el destinatario, idioma, objetivo, extensión, qué textos similares tienen, ¿no? Ese trabajito a ver si se da, ¿cierto? Muy bien, este repasito que hemos tenido a grandes rasgos, pues nos ayude a seguir gustando de la palabra de Dios, ¿no? A seguir familiarizándonos y augurios de una buena misión. No sé si tienen alguna preguntita para no que al menos aquí no quitarle el tiempo al Padre. Si tienen alguna pregunta, alguna acotación. Buenas noches, Sorreinita. Hola, Lo María. que, lo que yo observo, si se estudiara a cada evangelio, yo creo que encontraríamos más profundidad, ¿no es cierto? Y también lo que me sorprende también es que cada evangelista muestra um, su, su manera de su personalidad, pienso yo, Así es. como como nosotros, que algunos son muy alegres, algunos son así como en silencio, lleva su vida, algunos también, bueno, de tantas características o personalidades. Veo así a los evangelistas, ¿no? Ahora que me gusta más el evangelio de Lucas, es más, por ejemplo, es el evangelista de la alabanza, eh, más se enfoca también en los saludos o en las poesías de las personas de ese tiempo. Yo creo que no solamente hayan sido estas personas que están escritas, yo creo que han habido más personas solo que no han sido escritas, todo lo que pasó, ¿no? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muchas gracias, Marinela. Sí, tienes toda la razón. Así es. Ellos viven en un contexto, en una cultura, en una acontecimientos, situaciones, y de alguna manera, así como nosotros, ¿no? Ustedes que se están preparándose, formándose para ser misioneros, ¿qué les mueve a ser misioneros, voluntarios, salesianos? No creo que estén ilusionados por una fiesta grande, ¿no? En su voluntariado. Les mueve, les preocupa, les inquieta situaciones de vida, no sé, de los ambientes de los niños, los jóvenes que acompañan los salesianos o en su parroquia, o hay algo que les mueve, ¿no? Que les preocupa y quisieran compartir la buena noticia, quisieran dar a conocer al Señor para que esas personas tengan esperanza, para que esos grupos o esos niños
vivan de otra manera, miren la vida, el mundo, su futuro, su contexto. Entonces también en los evangelistas había esa preocupación. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ciertamente inspirados por Dios, pero eran sensibles a la realidad, a su cultura, a lo que estaban viviendo en su entonces, ¿no? Y por eso tratan también de plasmar desde lo que son, desde lo que sienten, desde lo que ven, ¿no? Que el espíritu también se vale de eso, ¿no? Entonces, por eso cuando seas enviado, enviada, ¿no? A tal lugar, siéntelo como que ahí es lo que el Señor quiere que anuncies, como por ejemplo lo que veíamos en Lucas, ¿no? De que más presenta no tanto los discursos de Jesús, sino los hechos de Jesús. Entonces, de repente a nosotros también, no todo catequesis que está muy bien, hay que anunciar la verdad, la buena noticia, pero también sus gestos, su compartir con el grupo, con los niños, con los del oratorio o los animadores, depende pues a qué contexto te va a llevar el Señor en tu servicio de voluntariado. Eso es lo que ha dicho Marianela, es muy importante, ¿no? Eso es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que han hecho los evangelistas. Gracias, Marianela. Muy bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga y a seguir familiarizándose, a seguir gustando de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Madre Dorinita. Reinita. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, madre. Gracias, Reinita. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, padre, le escuchamos Bien, igual. perfectamente. Nos damos 2 minutitos ahí para que se relajen, vayan a traer su cafecito, estiren las piernas un ratito y en 2 minutos vamos, por favor. ¿cuánto me sale eso? Pero ahí dice 8 y tanto. ¿Más pequeño? Ah, entonces quiero el otro. ¿Qué tamaño es ese? Tu micro, por favor. Deyanira, tu audio. Deyanira, está prendido tu audio. Ay, disculpe, padre.
Bien, vamos regresando. Levante la mano o ponga una reacción, una carita, los que ya están conectados. Eso, esperamos entonces que se conecten los demás un ratito. Eso, los que ya están conectados van poniendo su pulgar arriba. Bien, entonces empezamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Ya que es nuestra última sesión, vamos a tratar de hacer las cosas rapiditas y que se quede el contenido de lo esencial en esta sesión. Si es que escuchan bulla, ¿se escucha la bulla? ¿Las canciones? Ah, ya, felizmente, pues que hay escándalo acá abajo. Los chicos de la promoción del Colegio Salesiano Don Bosco estamos de retiro ahorita. ¿Ya? Y los chicos ahorita están en un momento de compartir de sus talentos, están bailando, están haciendo canciones y la bulla es un poquito fuerte acá. Bien, entonces, nos habíamos quedado, vamos a compartir pantalla. Bien, nos habíamos quedado en la vida económica, ¿no? Habíamos visto este tema, este capítulo sobre la doctrina social de la iglesia y qué tiene que ver en la economía, ¿no? Hemos hablado de la economía familiar, hemos hablado un poco de qué aspectos, bíblicos fundamentan esta vida económica que como iglesia tenemos que hablar, ¿no? En estos aspectos bíblicos nos narra cómo en la historia de la salvación, estamos hablando desde el Antiguo Testamento, va narrando cómo Dios se va manifestando en la ayuda de los más necesitados, porque será el defensor de los pobres, será el defensor y el que busca la justicia para aquellos que están perseguidos injustamente y todo eso, ¿no? Como bien dice el texto, la pobreza cuando es aceptada o busca con espíritu religioso prescinde al reconocimiento y la aceptación del orden criatural. ¿Qué significa? Que rico es aquel que pone su confianza en las cosas que posee más que en Dios. El hombre que se hace fuerte mediante las obras de sus manos y que confía solo en esta fuerza. ¿Qué fuerza? La de Dios. La pobreza se eleva a valor moral cuando se manifiesta como humilde disposición de apertura a Dios. En este pequeño párrafo nos está diciendo de que Dios siempre va a apoyar al pobre. Aquel que está con Dios se hace rico. La riqueza es estar con Dios, no el tener, no el buscar poder, no. La riqueza más grande es estar con Dios. Por lo tanto, Jesús asume toda la tradición del Antiguo Testamento y la pone en práctica en su vida, ¿no? Defendiendo al injusto, dándole dignidad a aquellos que estaban olvidados, marginados por la sociedad. Por lo tanto, Jesús está instaurando el nuevo reino, ¿no? Por eso Jesús es el que instaura el reino de los cielos. No lo hace en el cielo, no después de la muerte, lo hace él vivo. Él hace que el reino de los cielos se haga ahora, ya desde que él llegó con su ejemplo de vida,
dando libertad a la gente que estaba esclavizada en pecado, dando dignidad a aquellos que estaban rechazados por la sociedad. Listo. Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, hace justicia a los pobres, libera a los oprimidos, consuela a los afligidos, busca activamente un nuevo orden social. Esto quiero que se memorice. Desde acá. ¿Qué pasó? Buscar activamente un nuevo orden social. Ahora viene la pregunta. En la actualidad, si es que hablamos un nuevo orden social, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si es que yo te digo que tenemos que hacer un nuevo orden social, ¿qué entenderías? Buscar activamente un nuevo orden social. ¿Qué entiendes ahorita? Si es que yo te digo, muy bien muchachos, terminan la clase, vamos a empezar a buscar un nuevo orden social. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? A un estilo de vida, a una estructura diferente. ¿Ya? ¿Alguien más? Nuevo orden social. ¿Qué entiendes por nuevo orden social? Últimamente, padre, se escucha mucho acerca del nuevo orden social, Ya, genial. pero aplicando a lo que es a la estructura política, económica, en lo social. Bueno, es lo que escucho siempre, ¿no? ¿Dónde los has escuchado? ¿A En quiénes les has el, escuchado? en el internet, padre. Bueno, Ya, son otras, digamos, como otras corrientes filosóficas, tienen ese, bueno, como parte de su vocabulario, que este sistema va a caer y va a nacer un nuevo orden social, que hay una élite negra, etcétera, etcétera. ya, genial. ¿Alguien más podría aportar a lo que se está haciendo? Romper esquemas, dice Cecilia. ¿A quiénes escuchan hablar sobre el nuevo orden social? Busquemos un nuevo orden social. Chicos, participen. A los políticos. ¿A qué clase de políticos? De izquierda, ya. Los demás participen, chicos. Tarsila, te escucho. Padre, la verdad que yo no escucho porque no veo muchas noticias. Por eso será que no escucho. Ya. Virginia, Gladys, ¿qué opinas sobre la pregunta? La pregunta es, ¿qué entiendes por nuevo orden social? Si es que lo has escuchado, ¿a quiénes has escuchado? Padre, buenas noches. Bueno, yo he escuchado sobre la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, que lo ve, lo gobierna el grupo 7, los 7 países más ricos del mundo, y ellos son los que quieren implantar, o se dice que se quiere implantar, eh, una nueva ideología en la cual se haga un solo Dios y también en los jóvenes se promueva, dizque entre comillas, el amor
entre personas del mismo sexo. Es más, un poco más agresivo entre niños que están en el pre-kinder o en el kinder, ya empiecen a explorar su cuerpo, ¿no? También se acepta, pues, porque se dice que es amor, que pues tengas una clase de afecto más allá de lo físico, comprometiendo lo físico, entre un adolescente y una persona adulta mayor o muy adulta. Ujú. Bien, Algo así. Gracias. bien. Entonces, normalmente hemos escuchado cuando hablamos un nuevo orden social, cuando escuchamos a alguien que habla sobre el nuevo orden social, no, este es revoltoso, este quiere cambiar las cosas, este no está de acuerdo con el sistema en el cual estamos, ¿no? Eso es lo que normalmente se, se puede entender por eso. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo estudié en San Cristóbal de Huamanga, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, eh, se hablaba mucho del nuevo orden social, ¿no? Que tenemos que cambiar, que tenemos, no sigamos con el imperio yanqui que nos está dominando. Escuchaba todo eso, ¿no? Hagamos un nuevo orden social donde todos podamos compartir las cosas, ¿no? Entonces, Jesús aquí, cuando se dice, voy a compartir, cuando se dice que Jesús, miren, Jesús con la ayuda del Espíritu, busca hacer justicia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo orden social. ¿Qué está significando? Está diciendo que Jesús no está de acuerdo con lo que está pasando en su tiempo, no está de acuerdo con la falta de respeto a la dignidad de las personas, no está de acuerdo con que las mujeres no sean contadas en la sociedad. No está de acuerdo con que los niños no sean contados en la sociedad. Eso significa que Jesús está haciendo una revolución. Uy, padre, qué fuerte. ¿Cómo va a decir que Jesús es revolucionario? Sí, lo dice el mismo Evangelio. ¿Qué más nos dice? En el que se ofrezcan soluciones adecuadas a la pobreza material y se contrarresten más eficazmente las fuerzas que obstaculizan los intentos de los más débiles para liberarse de una condición de miseria y esclavitud. ¿Ves que Jesús quería hacer una nueva sociedad? Mi pregunta es, si es que eso es lo que Jesús pedía en esos tiempos, ¿qué nos estará pidiendo ahora? ¿No nos estará diciendo lo mismo? Nos estará diciendo de que podamos, como iglesia, sigamos haciendo justicia, buscar la justicia, sigamos ayudando a los pobres, liberando a los oprimidos. ¿Quiénes serán esos oprimidos de la actualidad? ¿Quiénes serán esos afligidos que tenemos que consolar? ¿Quiénes serán esos pobres que necesitamos ayudarlos? Cuando esto sucede, el reino de Dios se hace ya presente sobre esta tierra. Ustedes están en el voluntariado, ustedes están formándose como voluntarios porque quieren ir a las misiones, ¿no? Yo entiendo eso. Ustedes se están formando durante todo este año, durante todo este tiempo, porque al final quieren ir a brindar su tiempo, sus fuerzas, su vida a las misiones, ¿no? Ya sea por un mes, 2 meses, una semana, un año, dependiendo de la disponibilidad de ustedes. Por lo tanto, ustedes al hacer eso, están cumpliendo lo que Jesús dice. Ustedes están haciendo ahora el reino de Dios presente en la tierra. Están haciendo el reino de los cielos que tanto hemos esperado, que tanto pensamos que va a ser en nuestra muerte. No, lo estamos realizando ahora. Y no lo estamos realizando solo con nosotros. No, no, al decir que yo quiero ir de misiones, yo quiero ser voluntaria, yo quiero ser voluntario, estás diciendo que quieres llevar el reino de los cielos a tu vida y sobre todo a la vida de las personas a quienes te vas a relacionar en las misiones. Si te vas a ir a San Lorenzo, vas a llevar el reino de los cielos a San Lorenzo en la gente que tú vas a tener a tu alrededor.
Si vas a ir a Monte Salvado, vas a hacer el reino de los cielos en Monte Salvado, porque estás haciendo de lo que Jesús quería ahora en tu vida misma, ¿no? Por lo tanto, entonces, hablar de un nuevo orden social es cambiar la mentalidad de la sociedad actual, una sociedad hedonista, como muy bien lo ha expuesto Gladys, ¿no? De que en la actualidad se está pensando de una manera diferente lo que es la familia, lo que es las relaciones entre personas, que ya no tenga respeto moral, que sea simplemente que el placer domine nuestros sentimientos y nuestras acciones y decisiones. Si es que yo me siento muy bien, placenteramente, teniendo relaciones con menores de edad, entonces soy feliz. No, estamos viviendo en esa sociedad. Nosotros, como cristianos, como católicos, como salesianos, debemos hacer ese nuevo orden social. No, rechazar el que está actualmente, decir, no, nosotros tenemos que formar un orden social a lo que nos plantea Jesús, sirviendo a los pobres, ayudando a los marginados, consolando a los afligidos, a los tristes. Y eso es lo que nos decía el Evangelio del domingo, ¿no? En Cristo Rey, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que tienen? ¿A quiénes pasan el reino de los cielos? Aquellos que me han dado de comer cuando estuve hambriento, los que me han dado de beber cuando estuve sediento, los que me han vestido cuando estaba desnudo, los que me han visitado cuando estaba enfermo, los que me han visitado en la cárcel cuando yo estaba encarcelado. Y todos preguntaban, Señor, ¿cuándo te hemos hecho esto? Cuando lo hicieron con estos mis pequeños. Y ustedes que están yendo de misiones o quieren ir de misiones, van a hacer realidad el reino de los cielos. ¿Ves? Así es que hay que creérsela. No simplemente escucharlo, hay que creérsela, hay que decir, oye, sí, yo voy a hacer el reino de los cielos ahora. Hay que creérsela. Y al creérnoslo, van a entender de por qué estamos estudiando la doctrina social de la iglesia. Ahora ya están entendiendo, ¿no? Al inicio, cuando empezamos, lo que era ética, moral, qué significa, era un poquito confuso, ¿no? Pero ahorita ya lo estamos poniendo en realidad, ya lo estamos poniendo en la tierra, lo que estamos estudiando estos meses, ¿no? Que no es solamente parte teológica que nos entra en la cabecita, no. Involucra a que tú empieces a tomar decisiones, a decisiones de hacer el reino de los cielos aquí, ahora, con tu vida y transmitirla a los que te rodean. Seguimos, voy a seguir compartiendo. A la luz de la... No, más abajo está eso. Entonces, aquí está. La actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio del hombre y de la sociedad. Qué fuerte, ¿ah? Padre, parece esto una clase de economía. La actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio del hombre, no al revés. La sociedad ahora nos dice que es al revés, que nosotros tenemos que estar al servicio del poder económico. Padre, yo trabajo 12 horas al día y me pagan poco. Tengo que entregar más horas de mi vida para poder ganar un poco más. O sea, nosotros estamos al servicio del dinero, al servicio del poder económico, cuando es al revés. La parte económica tiene que estar al servicio del ser humano. Aquellos que tienen el poder de poder dirigir, valga la redundancia, de poder dirigir las naciones, el trabajo, las remuneraciones, son aquellos que tienen que ayudarnos a que el dinero, la economía nos ayude a ser mejores personas, a poder vivir honradamente, a poder no sobrevivir, ¿no? Porque como dice la canción, ¿no? ¿Cómo estás? Sobreviviendo, ¿no? No a sobrevivir, sino a vivir, que la parte económica nos ayude a vivir. ¿Qué más nos dice? Dedicándose a ellos con la fe, la esperanza y la caridad de los discípulos de Cristo. Por lo tanto, la economía y el progreso pueden transformarse en lugares de salvación y de santificación.
Qué fuerte. Yeah. La economía y el progreso pueden transformarse, en lugares de salvación y santificación. Lo que normalmente nos decían de que el que se dedica a la economía, al dinero, está con el diablo. Pero acá nos está diciendo que si es que la economía está bien orientada y nos lleva al progreso, es un lugar de salvación y santificación. Hay mucha gente que tiene demasiado y brinda lo que tiene hacia los demás. Hay algunos que dirán, padre, desgraciadamente tengo un trabajo, desgraciadamente, entre comillas, que me quita el tiempo para poder irme de misiones, padre. Yo cuánto quisiera ir de misiones, pero mi trabajo no lo permite. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Don Bosco fue un santo genial, ¿no? Genial. No porque nos cae chévere, no, genial porque es un genio. Don Bosco hizo algo interesante. Él hizo que exista una rama de gente que lo ayuda, que incluso no esté trabajando con él. Los llamó cooperadores salesianos. ¿Quiénes eran esos cooperadores salesianos en el tiempo de Don Bosco? Eran aquellos que querían ayudar a Don Bosco y de repente no tenían las posibilidades de estar metidos ahí con los chicos. Don Bosco trabajaba con tantos jóvenes, tantos niños pobres, tantos jóvenes necesitados, y había mucha gente que estaba admirada, veían todo lo que Don Bosco hacía, decían, oye, este sacerdote es un santo, este sacerdote está haciendo muchas cosas buenas. Ay, cuánto quisiera tener el tiempo de él para yo trabajar a su costado, pero no puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Don Bosco, miren, yo veo que usted tiene talleres, tome este dinerito para que usted siga continuando la labor que está haciendo. Ahí apareció la marquesa Barolo, Dorotea Chupitea, eran personas de bastante dinero que creían en la propuesta de Don Bosco, querían hacer lo mismo que Don Bosco, pero el tiempo y su estatus no lo permitía, por lo tanto, ellas cooperaban, ayudaban. Otros, por ejemplo, decían, Don Bosco, yo puedo darme tiempo solamente 2 semanas. En esas 2 semanas, como yo soy encargado de la imprenta, yo tengo mi imprenta, yo a sus chicos en esas 2 semanas les voy a enseñar a trabajar en la imprenta. Don Bosco, tus chicos no me van a pagar nada las clases que les voy a dar. Lo hago con bastante amor porque entiendo que tú estás haciendo las cosas bien y que quieres ayudar a mucha gente. En 2 semanas, a sus chicos de Don Bosco les enseñaban a trabajar en la imprenta y al final los mejores ayudaban a este señor y recibían remuneración, el pago justo. ¿Ves? Entonces, eso es hacer, ¿no? De que incluso los que no tienen posibilidades de ir de misiones, apoyar a las misiones con sus oraciones, con el apoyo económico, con el apoyo en pequeñas cositas que de repente pueden servir para la misión. Y eso es hablar de economía, porque todo trabajo merece su salario, nos dice la palabra de Dios. La fe en Jesucristo permite una comprensión correcta del desarrollo social en el contexto del humanismo integral solidario. Repito, la fe en Jesucristo permite una comprensión correcta del desarrollo social en el contexto de un humanismo. Decir que creemos en Cristo es decir que creemos en la humanidad. Y al decir que creemos en la humanidad, buscamos se puede decir, su proceso integral de salvación. Cuando digo integral, no solamente la parte espiritual, sino también la parte material.
Si es que decimos que creemos en la humanidad, entonces ayudamos a que todos sean o tengan una vida estable, digna. Si vemos injusticia, reclamamos la injusticia. Si vemos a alguien que necesita nuestra ayuda y está en nuestras manos, damos nuestras dos manos para que la gente que nos necesita pueda salir adelante. Por ello, resulta muy útil la contribución de la reflexión teológica ofrecida por el magisterio social. La fe en Cristo Redentor, mientras ilumina interiormente la naturaleza del desarrollo, guía también en la tarea de la colaboración, en la carta de San Pablo a los Colosenses. ¿Qué nos quiere decir? Que la palabra de Dios habla también de un trato en la parte económica de la sociedad, que la sociedad tiene que ayudarse mutuamente para crecer juntos. No cada uno por su cuenta, dispersados, no, juntos. Somos sociedad. Si yo tengo la posibilidad y he tenido la formación para estar arriba, no me quedo solo arriba. Trato de jalar a otros que lleguen a mi nivel. No dando asistencialismo, sino dándole herramientas para que puedan salir adelante. Y un claro ejemplo de esto, vuelvo a repetir, es Don Bosco. Don Bosco no les dio, toma comida, toma plata para que puedas comprar tu comida. No, Don Bosco no hizo eso. Eso se llama asistencialismo. Don Bosco lo que hizo es darles educación a los chicos. Muy bien, tú eres albañil, muy bien, te voy a hacer un albañil profesional, te voy a capacitar, te voy a dar las herramientas, te voy a enseñar a leer, te voy a enseñar a escribir, te voy a enseñar a sumar y a restar, te voy a enseñar técnicas de albañil. ¿Para qué? Tú seas un profesional y salgas adelante. ¿Ya? No les enseñó, vayan a tirar piedras y reclamen sus derechos, no. Don Bosco dijo, ¿no? No, tú necesitas capacitarte para que seas bien remunerado. Eso es hablar de economía. Eso es hablar de economía. Eso es hablar de hacer respetar tu dignidad. ¿Cómo respetas tu dignidad como persona? Capacitándote. Ustedes cuando vayan a las misiones, lo que tienen que hacer es ir a capacitar a los muchachos con la experiencia que tienen a que sean mejores. Cuando tú te vayas a Monte Salvador, San Lorenzo, a Pucallpa, no sé, ahí a los lugares de misiones, no vas a ir a cocinarles, no vas a ir a limpiar el patio, no vas a ir a hacer las dinámicas de la yenca, el sapo. No, vas a llevar tu experiencia de vida para que los muchachos y las personas con quienes entres en contacto aprendan y salgan enriquecidas por tu experiencia. Les vas a dar herramientas, les vas a dar herramientas para que ellos puedan salir adelante. Yo tengo la suerte de haber ido a las misiones en Colombia, ¿no? En Bogotá. Y la experiencia fue muy bonita, ¿no? Yo dije, bueno, yo soy misionero, me encantan las misiones. Y la suerte de que me pusieron de coordinador de las misiones y me mandaron a los pueblitos más lejanos, ¿no? Yo dije, voy a ir al pueblito. ¿Cuál es el pueblito más lejano? Es 2 horas en carro, de ahí caminas unas 2 horas, te van a recoger en caballo y en caballo vas a caminar, van a ir 4 horas. Un resguardo indígena. Yo fui a ese resguardo indígena y me fui con dos muchachitos, una mujercita y un muchacho de 19, 20 años. Y cuando fui allí, vi que eran campesinos, ¿no? Dedicados al café. Y no me había percatado que toda esa zona era de las FARC, de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y yo me asusté, créeme que me orinaba de miedo, porque estaba ahí, no tenías ni para escaparme, ¿no? Y cuando me encontré directamente con los guerrilleros, así como en las películas como Rambo, con sus balas por acá, con sus metralletas, con sus pañoletas, así me los he cruzado a ellos, creen que mi vida la recorrí en 30 segundos. Así recordé a mi mamá, recordé a mis amigos, mis hermanos,
Y peor, cuando vi que había la chiquilla, que les digo que está conmigo, era una chiquilla de 16 años y era de una familia de clase media, y al toque se me vino a la cabeza. Ellos van a secuestrar a la niña, incluso de repente la van a violar. Yo dije, no, aquí voy a morir porque yo no voy a permitir que la toque. Yo tenía esa idea. El guía, mi guía en estas misiones, era un niño de 9 años. Y el niño me decía, Freddy, tranquilo, ellos ya saben que estamos aquí, no les van a hacer nada, no te pongas nervioso y vamos, sigue caminando. Yo qué voy a hacer caso a un niño de 9 años. Me quedé parado a esperar a que la chiquilla con el otro muchacho que venían lentos vengan. No les dije lo que yo había visto, ¿no? Que estaban escondidos ahí por lo menos unos 20 guerrilleros. Los abracé y digo, ya vamos más rápido hasta la casa que vamos a ir. Caminamos una hora, llegamos a la casa, el muchacho me ve pálido y me dice, ¿qué pasó, Freddy? Le cuento, oye, estoy de miedo, vamos, hay que regresar al colegio porque acabo de ver a los guerrilleros. ¿Y por qué no me has dicho? No, no, vámonos. Regresé al lugar donde estábamos hospedados en un colegio así, en la nada, en la selva, selva pura, en la nada. Y dije, pucha, ahorita nos rodean, se habrán dado cuenta que tenemos una niña de 16 años, muy bonita para colmo. Dije, no, estos van a rodearnos, nos van a querer, mucha, ¿qué van a hacer? Y vino el jefe de la comunidad y dice, usted una vez nos habló de que había estudiado sobre el cultivo del café. ¿Me puedes explicar cómo es eso? Digo, sí, el cultivo del café que ustedes hacen con insecticidas hace que mientras tengan insecticidas el precio baje. En cambio, en Monte Salvado, como yo había trabajado allí, aprendí de que el café, si es que tú lo organizas de una manera, con insecticidas orgánicos, no usar químicos, sino orgánicos, el precio del café no solo sube, sino se duplica, porque es todo orgánico. Y esto orgánico son por medio de bacterias que se multiplican con la leche. Ustedes tienen muchas vacas. Esas vacas extraen la leche, guardan en cilindros y las bacterias se reproducen y con esos insecticidas naturales siembran todo. Es lo que yo aprendí en Monte Salvado, lo que los niños del colegio aprenden. ¿Ya? Lo que un niño de tercero, cuarto y quinto secundaria aprenden aquí en el Cusco, yo se lo dije a los de Colombia. Y todos ellos se preocuparon y empezaron a investigar y me empezaron a llamar. Les cambié la realidad, les cambié la visión. Y desde ese entonces, estoy hablando del 2016, el 2016, 17, 18, me estuvieron llamando y nosotros mandamos bacterias para que ellos los multipliquen. Les cambiamos la realidad. Eso se llama hacer doctrina social de la iglesia. Eso se llama hacer el reino de los cielos a ellos ahora. ¿Les hablé de Dios? Sí, les hablé de Dios. Pero hice de que ellos cambien su modo de ver las cosas para que crezcan. Les hice que su economía crezca más. Eso es hablar de doctrina social de la iglesia. Eso es hacer el reino de los cielos. Por eso, la experiencia que ustedes tienen, por eso siempre pregunto la mayoría de edad, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿No? Siempre se les he preguntado. ¿Ya? Mayores de 35 años ustedes tienen. En su mayoría son de 35 años para arriba. O sea, tienen experiencia de vida. Muchos de ustedes son profesionales y expertos en su carrera. Eso que tú has aprendido en toda tu vida, tienes que llegar a los lugares de misión y enseñarles, ponerlo en cosas prácticas, que ellos lo puedan asimilar y poner en práctica. Bien. Listo, sigo compartiendo. Esto. Entonces, el segundo punto que nos plantea este capítulo nos habla que la riqueza existe para ser compartida. La riqueza existe para ser compartida. Y aquí hay una parte del Evangelio en la cual
nos narra en una parábola Jesús que había un hombre que tenía tantos bienes, tenía tanta cosecha que dijo, uy, no, tengo tanta cosecha que no me alcanzan mis graneros. Ya sé, voy a derribar mis graneros y voy a hacer más grandes para guardar todo y no poder trabajar durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con ese señor? Murió esa noche y todo lo que había juntado no se llevó nada. Entonces, la riqueza no es para quedarse guardada, la riqueza es para ser compartida. Aquí dice, la salvación cristiana es una liberación integral del hombre, liberación de la necesidad, pero también de la posesión misma, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe. ¿Recuerdan ese episodio en el cual un muchacho le dice a Jesús, Señor, yo quiero seguirte? Y Jesús le dice, deja todo y sigue. ¿Qué es lo que dice el muchacho? ¿Se recuerdan qué dice? Tenía muchos bienes. Ujú. Tenías muchos bienes y ¿qué más sigue? Deja que vaya a despedirme de mis padres, dijo. No, ese es otro, Ah, ya, disculpa. ese es otro. Tenía También. muchos bienes, Se fue. claro, con el esfuerzo de sus padres, por eso no se podía apartar de los bienes. Claro, o sea, él decide, él dice, no puedo dejarlo todo. Y no sigue a Jesús. Cuando habla de los bienes. Otro, también el rico Epulón. ¿Se recuerdan del rico Epulón? Aquel que el señor que tenía mucho, comía, tenía todo, y tiraba los desperdicios a sus perros. Y el pobre Lázaro decía, dame algo, y no le daba nada. Esa misma noche murieron los dos. Lázaro se fue al cielo, y el rico Epulón se fue al infierno. Y Lázaro del cielo le miraba, ¿no? Y el Epulón le decía, Señor, dile a Lázaro que en su dedo ponga unas gotas de agua y me calme esta calor que tengo aquí en el infierno. El Señor dice, la distancia entre ambos es inmensa y no se puede. Entonces dile a Lázaro, por favor, que vaya y comunique a mis familiares. No, no se puede. El que quiere ser necio, necio va a seguir. Porque aunque incluso resucitando a alguien, no le va a hacer caso. Eso es lo que dice la parábola, ¿no? Que el que tiene dinero y se afana por el dinero, siempre va a ir hacia abajo. En cambio, aquella persona que tiene dinero y lo comparte con los demás, ese es digno del reino de los cielos. Y seguimos hablando de economía. Los padres de la iglesia insisten en la necesidad de la conversión y de la transformación de las conciencias de los creyentes, más en la exigencia de cambiar las estructuras sociales y políticas de su tiempo, instando a quien desarrolle una actividad económica y posee bienes a considerarse administrador de cuanto Dios le ha confiado. ¿Qué significa? Si es que tú estás en una posición económica buena, tienes que entender que es porque Dios te lo está permitiendo. Administrador, eres administrador de lo que Dios te está dando. Y si es que eres administrador de Dios, tienes que ser un administrador bueno. Si es que administras mal, tendrás que rendir cuentas de lo que Dios te ha dado y tú no has compartido. Más adelante había algo más interesante. ¿Dónde está? Las riquezas son un bien que viene de Dios. Quien lo posee lo debe usar y hacer circular de manera que también los necesitados puedan gozar de él. Esto es genial. Yo me recuerdo que mi mamá, ya les he dicho muchas veces, que mi mamá, cuando salíamos a la calle y yo miraba a algún pordiosero, alguien que pedía limosna, yo tenía 5, 6, 7 años. ¿Yo en qué pensaba? No pensaba que era pobre, yo pensaba que era un loco que iba a robar. No sé si es que alguna vez les han dicho, te voy a llamar al loco que te lleve a...
No sé si es que les han dicho. Y nos creaba rechazo a los pobres. Tú mirabas un pobrecero, uy, no, me va a llevar, me va a llevar. Y mi mamá era inteligente, ¿no? Me daba unas moneditas, y me decía, anda, ponle, dale la limosna. ¿Cómo que le voy a dar la limosna? No, me va a robar, me va a llevar, me va a llevar. Anda, corre, pon las moneditas, dale a ese señor que necesita. Yo con miedo iba y le tiraba, ¿no? Porque si es que le toco, de repente me condenaba. Me convertía en loco también con él. Mi mamá me enseñó desde pequeño a ayudar a los demás, a romper esa relación, ¿no? Uy, qué miedo, el loco me va a llevar. No, a decir que esa persona que está sentada allí pidiendo limosna necesita mi ayuda. Eso me enseñaron desde pequeñito. Ustedes que son mamás, papás, abuelos, enseñen a los niños a romper esa realidad. Que los niños se den cuenta que hay gente que necesita ser ayudada. Si es que nosotros no les enseñamos, ¿quién lo va a hacer? El día que estuve en Lima, en la reunión de hermanos, salí con mi hermana y mi sobrino a comprar al mercado y había una señora que estaba llevando su bolsa de mercado de sus compras, que no podía caminar. Nosotros también teníamos nuestra bolsita. Y yo le veo a la señora, señora, ¿le ayudo? ¿Hasta dónde va? Hasta el paradero, por favor. Yo cargué y le ayudé. Y mi sobrino me quedó mirando. Mi sobrino tiene 12 años. Me quedó mirando. Y lo que él hizo es, a mi hermana que estaba agarrando la bolsa de mercado que habíamos comprado, a mi hermana le quitó. Yo lo llevo, mamá. Le digo, y él ni siquiera podía cargar, estaba arrastrando, ¿no? Y mi hermana dijo, no, no te preocupes, yo lo llevo. Yo le miré y le dije, no, déjale que él lleve. ¿Ves que el ejemplo jala? ¿Ves que el ejemplo jala? Cosas prácticas y sencillas que nosotros debemos enseñar a nuestros muchachos, a los más pequeños. Seguimos compartiendo. Con esto ya nos faltan 5 minutitos y terminamos. Entonces, habíamos hablado de moral. ¿Qué era la moral? Eran los valores que te hacen distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Uno que tiene moral sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y hablar de moral y economía es hablar de cómo tú llevas la economía para hacer el uso bueno de eso, ¿no? Para terminar, aquí había un párrafo. Aquí está. La relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca. La actividad económica y comportamientos moral se compenetran íntimamente. La necesaria distinción entre moral y economía no comporta una separación entre los dos ámbitos, sino al contrario, una reciprocidad importante. Hablar de economía, muchos piensan que hablar de economía es para robar. El que habla de economía es tramposo. El que habla de economía es para ganar a sí mismo, porque hemos aprendido de que estamos en una sociedad neoliberalista. ¿Qué significa? Que tiene que primar el capital. Si es que tú no ganas, has fracasado. Si es que tú creas una empresa y no ganas, has fracasado. Si tú creas una empresa para ayudar a los demás, estás perdiendo dinero. ¿Quién crea una empresa para hacer ganar a los demás? Nadie. Nadie crea una empresa para hacer ganar a los demás. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces acá? Que la economía y la moral no tienen que ser polos opuestos, es todo lo contrario, se complementan, hay una reciprocidad importante, porque la economía ayuda a poder estar más unidos unos con otros. Donde está también en la vida económica, económico-social debe respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es autor y el centro de toda la vida económico-social. Lo que yo resalto es esto.
¿Qué pasó? Yo resalto esto. Debe respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana. Aquellas personas que tienen el poder económico y no respetan la dignidad de las personas humanas, no sirven para ser administradores. Aquellos que tienen el poder económico tienen la necesidad, la obligación de respetar la dignidad de sus trabajadores, de respetar la dignidad de los que están a su lado. Bien, hasta aquí entonces. ¿Se nota? No, vamos a ponerlo mejor el índice general. Punto de inicio. Entonces, hablar de la doctrina social de la Iglesia, hemos hablado un poco del humanismo, ¿no? ¿Qué es el humanismo? Creer en el humano, en la persona. Hemos visto que el designio de amor de Dios para la humanidad, que Dios nos ama por ser humanos, y durante toda la historia de salvación, hasta hasta nuestra realidad, sigue apostando Dios por nosotros, sigue apostando por la humanidad. En el segundo capítulo hemos visto la misión de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué misión tenemos nosotros? Salvaguardar la sociedad. Como Iglesia, como cristianos, como católicos, hacemos que la sociedad sea una sociedad más buena, más santa. ¿A ejemplo de quién? De lo que nos hizo Dios. ¿Dónde? En la evangelización, en lo que Él nos evangelizó. Tercer capítulo hemos hablado de la persona humana y sus derechos. Hablar de doctrina social de la Iglesia es ver a la persona, respetar sus derechos. Y la Iglesia tiene que defender a la persona humana y sus derechos. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Porque el ser humano es imagen de Dios y tenemos que defenderlo. La persona humana tiene dimensiones. ¿Qué dimensiones? ¿No? Apertura a la trascendencia, la libertad de la persona, la igualdad, la igual dignidad de todas las personas. Nadie es más que otra, todos somos dignos. En el cuarto capítulo hemos hablado de los principios de la doctrina social, ¿no? El principio del bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad. Todo esto se resume en una palabra. ¿Se recuerdan qué palabra? Los principios de la doctrina social de la Iglesia. El ¿Cómo resumimos el magisterio, Evangelio? ¿Perdón? magisterio de la Iglesia. No. Ah, no. ¿Cómo resumimos todo el Evangelio en una sola palabra? Lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat. Amor. Ya, ¿quién más da? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Enseñanza. ¿Perdón? Enseñanza. Enseñanza. Ya. ¿Quién da más? Servicio. Ya. ¿Alguien? ¿Qué más da? ¿Tres personas nada más han escrito? Marianela, ¿tú qué dices? No, no, ya has puesto servicio, Marianela. Tarsila, ¿tú qué pones? ¿Tú qué dices? ¿Cómo puedes resumir el Evangelio? ¿Cuál es la enseñanza del Evangelio en una sola palabra? Gladys, Deyanira, Alex, Juan Ernesto, Keiko, Ani, Marisol, Fe, pone Virginia. Transformar corazones, reflexión, servicio, salvación, amor al prójimo, ya van por allí.
Bien, entonces, la palabra que resume el Evangelio, que el mismo Jesús nos lo dice, es la caridad. La caridad. ¿Ya? Y eso es el Evangelio del domingo que hemos pasado, Cristo Rey, la caridad. Dar el servicio completo. Entonces, si es que el resumen de todo el Evangelio, de la venida de Jesús, es ser caritativos con los demás, porque en los demás encuentras a Dios, la doctrina social te dice, ponlo en práctica. ¿Ya? Entonces, la teoría te la da el Evangelio, ¿no? Te le dice, el resumen del por qué vino Jesús es para traer el reino de los cielos aquí. ¿Cómo? Mediante la caridad. ¿Qué es lo que hace la doctrina social de la iglesia? Te dice, hazla ya, hazla ya. Pongamos en práctica eso. Eso es lo que nos está diciendo la doctrina social de la iglesia. Seguimos. Los principios ya hemos visto, eso es la caridad. Como hemos hablado en el capítulo 5, que la familia, hemos hablado de la persona y ahora hablamos de la familia, como célula vital de la sociedad y por lo tanto la primera iglesia. ¿A qué iglesia perteneces? Padre, yo pertenezco a la parroquia María Auxiliadora de Breña. Padre, yo pertenezco, mi iglesia es la de Huancayo. Padre, mi iglesia es tal, ¿no? Mi parroquia. Ya, pero la primera iglesia a la cual perteneces es tu familia. Por lo tanto, la importancia de la familia en la sociedad y cómo tenemos que velar por ella. En el capítulo 6 hemos hablado del trabajo humano, cómo el trabajo tiene que ayudar a poder cultivar una sociedad estable, que todos tengan trabajo y que el que trabaja tenga una remuneración digna, la dignidad del trabajo, el derecho a que todos tengan un trabajo. El capítulo 7 hemos hablado de la vida económica, lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Hemos puesto algunas cosas esenciales y hay mucho por hablar. El capítulo 8 de la doctrina social de la iglesia, de este compendio, habla sobre la comunidad política. Cómo nosotros, como iglesia, tenemos que estar metidos en la política. Padre, ¿cómo es eso? Nosotros somos iglesia, no debemos meternos en política. ¿Cómo ese sacerdote va a hablar de política? No, está muy mal, está equivocado. No, nosotros debemos entrar en política. ¿Cómo sustentamos eso? Aquí, Jesús y la autoridad política. Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones. ¿Dónde se encuentra eso? En Marcos. Y su pretensión de hacerse llamar benefactores, pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo. Afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y absolutizar el poder temporal. ¿Se recuerdan cuando Jesús dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Entonces, nunca rechaza la política, Jesús. Jesús, el Mesías prometido, ha combatido y derrotado la tentación del mesianismo político. ¿Se recuerdan cuando él estaba en los 40 días tentado en el desierto y una de las tentaciones es, vas a tener el poder para dominar todas las naciones, poder político, de dominar todas las naciones? Él supera esa tentación, ¿no? Porque la perfecciona, el Rey de Reyes. ¿Ya? Entonces, inicio general. Estamos acá. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Entonces, nosotros debemos estar metidos en la política. Tenemos santos políticos. ¿Ah? Incluso un niño de 13 años metido en política es un santo. San José Sánchez del Río, justo Cristo Rey el domingo. Ayer estábamos recordándolo, ¿no? Un santo de 13 años que ayudó a la revolución allá en México, ¿no? Cómo él se sacrificó por el bien de los que creen en Cristo.
si nosotros llegamos a ser autoridades políticas, ¿cuál tiene que ser nuestra identidad como políticos cristianos, católicos? Aquí les doy un pequeño ejemplo. Estábamos póngase en el tiempo de la restauración en Italia, 1850, 60, 70. ¿Qué es lo que estaba pasando en Italia? Había una revolución que ya no querían que sea monarquía, querían derrocar al rey para crear una democracia. Habían los revolucionarios y los que continuaban en la monarquía. Los revolucionarios decían de que la iglesia está de parte del rey, porque el papa y el rey siempre van juntos. Por lo tanto, la iglesia está apoyando a la monarquía y la iglesia es el enemigo del pueblo. Y entonces el Papa estaba en eso, porque el Papa tendría que estar en medio, ¿no? Decía, uy, ¿ahora quién apoyo? Si le apoyo al rey, los del pueblo, los más pobres, van a decir que la iglesia no apoya a los pobres. Y Jesús apoyó a los pobres. Si es que yo apoyo a los pobres, el rey y el Estado va a ir en contra mía. Y estaba en esa duda, el Papa estaba pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y justo don Bosco fue a visitarlo y le dijo, oye, don Bosco, ¿cómo haces? ¿Cómo haces, don Bosco? Si tú tienes a todos los pobres en tu mano y a todos los de dinero, tus cooperadores, en tu otra mano. Aquí tienes a los más pobres del pueblo y aquí tienes a los más ricos del pueblo. Tienes a las condesas, duquesas, reyes, hasta el rey te ayuda. Tienes un montón de gente. ¿Cómo haces para tenerlos a los dos? ¿Qué consejo me das, don Bosco? ¿Cómo tengo que hacer? El Papa le pide consejo a don Bosco. Don Bosco le dice, Papa, lo único que hago es en la política del Padre Nuestro. El Papa le pregunta, ¿en qué consiste esa política del Padre Nuestro? Por favor, explícame. La política del Padre Nuestro, y dice, no, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Y después, Venga a Venga nosotros tu tu reino. reino. hago que el reino de los cielos esté presente aquí, para los pobres, para los que tienen poder. Que los que tienen el poder compartan lo que Dios les ha dado con los pobres. La política del Padre Nuestro. Eso le enseñó al Papa y el Papa dijo, gracias, don Bosco, eso lo voy a hacer. Estamos hablando de 1850, antes de la doctrina social de la Iglesia. Mira, don Bosco, un santo genial. Adelantó a sus tiempos. Y terminamos con el capítulo 9, Comunidad Internacional, que todos como nación, como naciones debemos ayudarnos mutuamente. Aquí hay encíclicas que hablan sobre aquellos países que tienen un poder económico alto, ayuden a aquellos países que están sufriendo, como por ejemplo en esos tiempos eran África, que los más poderosos de las naciones ayuden a estas naciones que necesitaban, se morían de hambre, de sed. Salvaguardar el medio ambiente y por último es la promoción de la paz. Que como católicos tenemos que buscar la paz, pero la paz es el fruto de la justicia y ¿de qué? La caridad, lo que les había dicho. El resumen de toda nuestra cristiandad es la caridad. Porque la caridad, no haces la caridad solo con los que están a tu costado. La caridad es con todos, sin distinción. Si es que haces la caridad solo a los que te rodean, a los que están a tu lado, no es caridad, se llama filantropía. Caridad es dar incluso hasta que nos duela. Bien, queridos amigos, entonces hasta allí estaríamos así. Disculpen si es que no hemos terminado todo el compendio, pero a grandes rasgos hemos avanzado y hemos tratado de dar el sentido del por qué se estudia la doctrina social de la Iglesia en voluntarios que van a ir de misiones.
para que comprendan que la iglesia nos pide y nos da con fuerza diciendo, oye, tenemos que hacer el reino de los cielos aquí y ahora. ¿Cómo? Con nuestras acciones y decisiones, mediante la caridad. ¿Alguna pregunta, algo así para resumir cómo les ha ido el curso? ¿Qué les ha parecido de repente? ¿Qué mejorar? ¿Qué cosas hacer para que una siguiente oportunidad para el próximo año podamos mejorar? Ahora sí dejo abierto los mensajes, dejo abierto el micrófono para que ustedes también me ayuden a mejorar el curso. Aquí Padre, terminamos, padre. Sí, pues sí, ¿hay alguna pregunta sobre el tema? Está abierto el micrófono para poder... padre, sí, padre, a mí me ha llamado la atención algo que no lo había visto, ¿no? Cuando el Señor Jesús llega y nosotros lo empezamos a conocer a través de los evangelios, ya en esa época él hablaba sobre temas económicos, sobre temas políticos y nos deja determinadas enseñanzas. Realmente o sea, el Evangelio, como siempre nos dice el Padre Santo en las misas, es un don porque nos orienta sobre distintos temas. Qué perdidos estábamos hasta que llegó el Señor, porque en sí los evangelios es como una doctrina social de la iglesia. Seguir la doctrina social de la iglesia es en cierta forma seguir el evangelio del Señor, que ya en su época, un poco actualizado, la época de hoy, lo podemos seguir aplicando, ¿no? Pero es bien interesante cómo los evangelios siempre se van actualizando a diversas realidades y se aplica a lo económico, a lo político. ¿Cómo es tan importante el leer los evangelios para orientar a los demás y seguir las mismas enseñanzas del Señor, ¿no? Es bien interesante cómo el Muy bien lo has dicho, evangelio se Tarsila. actualiza. Genial. Rescato lo que has dicho, ¿no? La base de la doctrina social es el evangelio. No es al revés. La base de la doctrina social es el evangelio. ¿Qué es la doctrina social? Poner en realidad el evangelio en la actualidad. Lo has dicho muy bien, Tarsila. Muchas gracias. Exacto, no, gracias a usted, padre, gracias. Padre, una pregunta, y justo usted nos estaba hablando en la doctrina social, ¿no? Y de cómo lo podemos hacer llevando en la misión cuando vayamos. Pero, por ejemplo, en mi caso, este año a mí me tocó hacer la misión, pero como usted dijo, no, a mí me tocó hacer la misión, pero en el comedor, ayudando ahí en la cocina, ¿no? Y todo eso. Entonces, eh, ahí, digamos, cómo podemos utilizarla, digamos, bueno, uno lo va y hace el servicio con amor y todo, ¿no? Porque sabemos que es para quienes más necesitan, eso sí, pero ¿de qué otra manera podemos utilizar nuestra evangelización, nuestra misión ahí en ese momento cuando nos toca, por ejemplo, ahí, en la cocina, en esa misión que nos toca, nos Deyanira, han... ¿tú qué has estudiado? ¿Qué cosa, qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Oh, yo, la verdad, padre, yo no terminé mi estudio, solamente soy estudiante técnico, pero yo, pues, yo me dedico más que todo y sé que, en el tema de las ventas y todo eso, y por eso cuando a Ya, mí me gustó mucho la misión, porque yo cuando hago por ejemplo, mi trabajo de vender o de eso, me gusta hacerlo porque me gusta entregarme, ¿no? O sea, me gusta dar un buen servicio y todo eso, ¿no? exacto, ¿no? O sea, lo que me acabas de decir, tienes que contarlo. Tienes que contarlo. Ahí, mientras vas cocinando, mientras vas ayudando, cuenta a las personas que te rodean lo bien que trabajas y lo bien que tú quieres hacer las cosas. Porque evangelizar es la experiencia de vida. San Pablo evangelizó con su experiencia de vida. No se sentó solamente a evangelizar y que todos lo escuchen, no. San Pablo empezó a trabajar limpiando cueros en los lugares donde él estaba, con los más metidos en el trabajo. Mientras él iba limpiando el cuero, les hablaba, oye, yo les cuento de un tal Jesucristo que
ahí en el trabajo, contando su experiencia de vida con Jesús, evangelizado. Y eso puede hacerlo donde sea, donde sea. Ya, padre. Gracias, Dayanir. Gracias a usted, padre, también por la orientación. ¿Alguien más de repente quisiera participar? ¿Qué les ha parecido el curso? ¿Algo por mejorar? Padre, creo que hoy día terminamos, ¿verdad? Sí, esta sería nuestra última sesión de este curso, ¿no? Van a tener los demás cursos todavía. Ya, padre. Padre, lo que yo no sabía es que como iglesia o como misioneros se aplicaba también en el plano de la política o la economía, esas cosas en el plano social. Me doy cuenta ahora con todas estas enseñanzas, padre, que nunca aprendí acerca de cómo ser ahí insertados en la vida social, en diferentes disciplinas o estructuras, llevar el evangelio, ¿no? Como fundamento de nuestra vida cristiana, como iglesia, pero ahora sí he ampliado mi conocimiento. Claro que falta mucho que profundizar, es un estudio muy, muy complejo todavía aún, pero generalidades he podido aprender, padre. Muchas gracias. Gracias, Marianela. ¿Alguien más? Padre, una pregunta. Yo tengo una amiga de las cuales ella participa en la renovación carismática católica. Entonces, en una conversación que tuve con ella, yo le comenté, pues, ¿no? Sobre la doctrina social de la iglesia y de la actualización del evangelio. Entonces ella me contestó de una manera muy drástica de Gladys. Ya no se puede actualizar el evangelio. Jesucristo lo dio tal cual. Eso no se mueve ni nada. O sea, ¿cómo es que hay que actualizar el evangelio? Si no se puede mover lo que está escrito en los evangelios, palabra de Dios. Entonces se puso sin un plan de controversia, se puede decir, de las cuales ya se lo tomó ella a algo muy personal. Entonces, yo no sé si hice bien en conversarle, compartirle de esto que estaba haciendo un curso, qué sé yo, pero Bien, sí la noté muy cerrada. ¿Qué entiendo. qué le hubiese podido responder? Actualizar no significa hacer nuevo el evangelio. No es hacer un nuevo evangelio. Es ver el evangelio de Jesús en los tiempos de hoy. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran las personas que no tenían dignidad? Un pequeño ejemplo, los leprosos. Los leprosos eran separados de la sociedad. Ellos tenían que ir con su campanita diciendo leprosos, leprosos, para que todos se alejen de ellos. Ellos no estaban permitidos vivir dentro del pueblo, vivían lejos del pueblo. Estaban prohibidos de acercarse a los sanos. Es por eso que cuando Jesús se encuentra con 10 leprosos, a lo lejos le gritaban, Señor, ten compasión de nosotros. A lo lejos, no se acercaron a Jesús, a lo lejos, dice el Evangelio. Las personas que, o bueno, en ese tiempo no se les llamaba personas, ¿no? Era lo peor que existía. Los leprosos eran los que no tenían dignidad. Eso es en el tiempo de Jesús. En la actualidad, ¿quiénes eran los leprosos? ¿Cómo actualizas los leprosos en la actualidad? ¿Quiénes eran esos leprosos sin dignidad? Bueno, Aquí en el Perú. yo le comenté sobre el caso del COVID, algo así le hice colación. Por ejemplo, ahora que hemos estado viendo una pandemia, el COVID, las personas que están con COVID, ¿cómo han fallecido? Entre comillas, no han fallecido sin tener a un familiar, a alguien cercano.
Entonces nadie se le podía acercar porque estaba prohibido los hospitales, qué sé yo. Y no fue suficiente, no fue un argumento suficiente. Claro, por eso, ahora te doy un argumento, ¿no? O sea, en la actualidad, los leprosos, que el Perú ahorita está viviendo y que estamos entrando en relaciones un poquito conflictivas, podrían ser los migrantes. ¿Cómo ven en la actualidad a los migrantes? Cuando ven a un, no es por hablar mal, sino lo que se ve en la realidad. Cuando uno ve a un venezolano, algunos ya le tienen miedo. Uy, no, esta ahorita me va a chorear. Uy, no, el rechazo. Ah, no, es que este es un veneco. ¿Ves? Los leprosos de la actualidad en nuestro país. ¿Qué haría Jesús con ellos? Los indigentes de las calles. No los que piden limosna, los indigentes, aquellos que deciden vivir en las calles. Otros leprosos en la actualidad. ¿Cómo tú actúas con esos indigentes? ¿Los ves? Uy, te corres, te cruzas la vereda o te metes a una tienda. ¿Qué haría Jesús? Eso es actualizar el Evangelio. Poner las realidades de Jesús en la actualidad. ¿Quiénes son el rico Epulón en la actualidad? ¿Quiénes son los administradores astutos en nuestra realidad? ¿Quiénes son los apóstoles en nuestra realidad? Eso se llama actualizar el Evangelio. No es renovar el Evangelio. Es diferente decir renovar con actualizar. Renovar es hacer un Evangelio nuevo. No, eso nadie hace. Es el mismo Evangelio de Jesús, ponerlo a nuestro contexto. Porque eso es lo que Jesús hace. Es lo que Dios ha hecho. Dios, al traer a Jesús y hacerlo hombre, ha actualizado la salvación al ser humano. Bien, queridos chicos, ya son las 17, ya nos hemos pasado demasiado. ¿Alguien más de repente que quisiera compartir para terminar? Bien, entonces muchas gracias. Espero que les haya servido lo poco que hemos compartido, que les sirva para la misión a donde van a ir. Ya cuentan con mi oración, con la oración de mis muchachos, para que ustedes hagan una misión de calidad, no solamente de paseo, sino de calidad, que donde vayan siempre hagan el bien, siempre brinden caridad a todos los que estén a su lado. Muchas gracias y vamos a terminar el curso encomendándonos a nuestra Madre, que ella sea siempre nuestra auxiliadora, que ella nos auxilie en los momentos de decisiones, que ella esté presente, que con su ejemplo de servicio nos ayude a servir a quienes van a estar en nuestro entorno. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aprovechamos para pedirle a nuestra Madre el milagro que más necesitas. Cada uno piensa en el milagro que más necesita para tu misión. A ella le decimos, Dios te salve María, Dios te salve llena María, eres de llena eres gracia, de el Señor gracia, es el Señor es contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre tú eres todas las entre todas las mujeres y bendito mujeres, es el y fruto bendito de es tu el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega Dios, por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Ruega por Todopoderoso, nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bueno, un gusto conocerlos. Espero alguna vez encontrarnos en la misión y compartamos la alegría de ser cristianos. Nos vemos. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias. Cuídate. Buena semana, Padre. Buena semana para todos. Padre, Igualmente, recuérdanos en su un Santa abrazo. Misa. Abrazos de Yanira. Claro que sí, yo también me encomiendo a las oraciones de ustedes para que mis muchachos también puedan ser buenos misioneros como ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Chao, cuídese. Gracias, Padre.